Bueno, se les pedía a ustedes que hicieran el registro de la vacunación de una persona y que para eso desarrollaran un store procedure que contenga una transacción. Una transacción que si garantizara que si algo falla en el proceso, todo lo demás se revierte. Y me pedía que dentro de este proceso se hicieran 3 pasos puntuales. Que la persona que se está vacunando cuenta con un registro, dice. Que cuente con un registro, o sea, que quiere decir que ustedes entraron a la página de Vacunas GT e inscribieron su número de DPI, llenaron los datos y se inscribieron y les salió el mensajito, mire, les llegará un mensaje para que se presente su vacunación. Ese preregistro les está pidiendo, mire, valide que previo a que la persona se ponga su vacuna, la persona esté inscrita en el programa. Segundo, que si la persona ya se ha vacunado con anterioridad, se debe validar que la vacuna que se está administrando no sea del mismo tipo que la que ya se aplicó con anterioridad. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo ya me puse Sputnik V, primera dosis, ya no me puedan poner una Sputnik primera dosis otra vez. Se deja abierto que no sea la misma. ¿Por qué? Porque decíamos que, por ejemplo, se acabaron las vacunas de Pfizer. Bueno, entonces le van a poner la segunda de Moderna. Y cada una de las vacunas está identificada. Primera dosis de Moderna, segunda dosis de Moderna, primera de Pfizer, segunda de Pfizer, primera de Moderna, segunda de Moderna. Y así ocurre con todas las vacunas que tenemos dentro de nuestro sistema. Entonces, la única validación es no permitir que se pongan la misma. Tercera condición, que una vez se vacune, se tiene que disminuir el stock de vacunas en el centro de vacunación donde aplicaron la dosis. Ok, entonces hay que disminuir esa cantidad de vacunas aplicadas para yo tener actualizado ese dato. Entonces, primero, para poder dar respuesta a esto, me está hablando del stock. Y en alguno de los problemas les pedí a ustedes, miren, el ejercicio 2, actualización del stock de la tabla de asignación vacuna. Y entonces le decía, mire, actualmente se le está entregando la base de datos en un estado inicial. Desarrolle un query que le permita actualizar el campo stock de la tabla TV asignación vacuna con la cantidad actual que tiene cada centro. ¿Qué significa eso? En un estatus inicial. Cuando hablo de estatus inicial, yo digo, vamos a ver, yo digo Ronald, a ver Ronald. Sí, ingeniero. Ronald va a ser el jefe del hospital del Rudo. Si yo te digo Ronald, yo soy el Ministerio de Salud Pública, te estoy dando 1000 vacunas, 16 de octubre de 2021. Te estoy asignando 1000 vacunas. ¿Cuánto es tu stock de vacunas? 1000. Vaya. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el problema. Ustedes tienen actualmente esto, select, asterisco from, TV, asignación vacuna. Ustedes tenían esto, miren. Lo voy a agregar, voy a hacer una actualización porque yo ya lo tengo hecho. Select, update, TV, asignación vacunas, set, stock, es igual a nulo. Yo les di la base de datos de esta forma. ¿Sí? Y lo que les pedía en este ejercicio era, miren, como está en un estatus inicial, actualice el stock, que es el ejercicio que hicimos verbalmente con Ronald. Y entonces yo voy a decir, miren, update stock es igual a la cantidad, porque no he vacunado a ninguna persona. Estoy hablando que es un stock inicial. Entonces,
En este ejercicio, por eso hasta se dan cuenta, son 5 puntitos, porque estaba muy fácil el ejercicio. Update, TV asignación vacunas, el stock en una base de datos inicial va a ser igual a la cantidad asignada. Selecciono F5 y ahí tengo mis 5 puntos para este proceso. Bueno, para atender ya yo lo que tengo que hacer es disminuir este stock. Ahora ya Ronald tiene un campo de stock que es el que tengo que ir a disminuir, pero ya lo puedo trabajar. Que la persona que se esté vacunando cuente con un registro previo para poder vacunarse. Y eso también era otro proceso. Aquí miren, se los pedía, este era de 10 puntos. Genera un store procedure para la inscripción al proceso de vacunación. Entonces, aquí tengo que crear un store procedure para el registro de la vacunación. Select asterisco from TV inscripción. Miren, esta es la tabla que yo tengo que alimentar con mi store procedure. Y entonces digo create SP vacuna inscripción. Yo lo que les decía que la base de datos es el backend de un aplicativo. Puedo yo programar en la base de datos y lo que les pedía era eso. Ustedes imagínense que este sistema, ustedes van a tener las pantallas desarrolladas en un .NET, en un Java, donde les van a recolectar toda la información. Para el proceso de inscripción, básicamente es ese proceso que ustedes hacen en la página de Vacunas GT. ¿Cuál es su número de CUI? Usted es Juan Carlos Herrera. ¿Cuál es su nivel académico? Yo soy estudiante universitario. Yo soy una persona de 38 años de edad. Va. Toda esa captura de información es la que ustedes hacen durante el proceso de inscripción. Yo reduje todos los campos que aparecen ahí y solo les pedí que llenáramos estos 6 campos. Veamos, entonces select asterisco from TV fase, es las fases que yo puedo utilizar para inscribirme. Si yo soy catedrático, me inscribo a la fase 4. Si yo soy estudiante universitario, no he generado esa fase, pero pueden poner adulto mayor a 18 años. Select asterisco from TV escolaridad, que fueron los inserts que acabamos de ejecutar. 1, ninguna. 2, primaria. 3, básicos. 4, diversificado. Y 5, universitario. Entonces, ahí ya tengo mis catálogos. Y yo tengo que hacer la inscripción. Regreso otra vez a ver las características de esta tabla. Y entonces yo ya tengo esto. Entonces yo parto de que hay una interfaz gráfica con la que voy a alimentar esta información. Y entonces voy a recibir como parámetros esta información. Arroba P de parámetro CUI. Que es de tipo BIGIN. Si yo no me acuerdo de qué son esos tipos, yo puedo venir y decir, miren, inscripción, selecciono la tabla inscripción, Alt F1, y me aparece la descripción del campo. ¿Por qué es importante esa descripción del campo? Porque me dice de qué tipo es cada campo y cuál es su longitud. Miren, entonces el CUI es un big int. Voy a recibir arroba pnombre. Y este es un nvarchar de 100. Voy a recibir un arroba p apellido, que es un nvarchar de 100. Fecha de nacimiento es un date. Entonces también voy a recibir
onDate. Vamos a ver. Arroba parámetro date. Y este es un date. Escolaridad, arroba p. Escolaridad es un int. Arroba parámetro fase es un int. Aquí estoy definiendo todos los campos que voy a recibir como parámetros para alimentar mi tabla. Y entonces ya tengo mi encabezado con los parámetros. Y voy a colocar ahora aquí as begin y unir. Es lo que yo tengo que hacer en este procedimiento. Insert into tv inscripción valores QI nombre apellido fecha NAC escolaridad codefase values y aquí coloco mis valores arroba pqi arroba pnombre arroba papellido arroba p date le coloqué arroba p escolaridad arroba p pase y listo. En este como tal no les pedí mayor cosa. Create procedure. Procedure. Listo. Entonces validemos el store procedure. Execute. SP. Vacuna, inscripción. Y aquí voy a mandar como parámetros. El QI. 159. 489. Ese es el QI que le voy a poner. 39. El nombre va a ser Juan Carlos. El apellido Herrera. La fecha de nacimiento vamos a colocar 31 de octubre de, vamos a hacer un favor, 1990. Escolaridad 5 era universitario y fase 4 que era maestro. Entonces aquí selecciono F5, me dice que fue ingresado efectivamente. Select asterisco from TV registro vacunación. Este no, era TV inscripción. Entonces aquí está, miren, mi CUI, donde me estoy registrando para que me puedan vacunar. ¿Dudas que tengan hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Vale. Ahí ya llevan 15 puntos del parcial, miren. Fáciles. Vamos a ver. Ahora nos toca ver el otro problema, que era el de 20 puntos. Que contenga una transacción. Entonces aquí me voy a ir a
buscar hacer el registro en la tabla registro vacunación. Select asterisco from TV registro vacunación. En mi caso tengo solo un dato porque es una prueba que ya hice. Pero entonces yo lo que tengo que lograr hacer es registrar la información en este lado. Create procedure SP reg vacunación. ¿Qué recibo como parámetros? Si se dan cuenta, tengo 4 campos. Veamos la definición de la tabla. Alt F1. Vean, me dice ID registro es un int, pero me está diciendo es un identity. Entonces, si me dice es un identity, no lo tengo que manejar como parte del insert. Al final de cuentas, yo tengo que lograr hacer insert into TV registro vacunación para los campos. En este caso, CUI, ID asignación y la fecha. Y aquí voy a colocar values. Aquí tengo que mandarle los valores, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si aquí necesito, si se dan cuenta, necesito, ¿cuántos campos necesito? El CUI y el ID de asignación. Para el ID de asignación, imagínense que la persona que está, cuando ustedes se fueron a vacunar, los pasan con una persona que tiene una computadora. Esa persona que tiene la computadora tiene en pantalla qué vacunas son las que están disponibles. Y entonces digo, AstraZeneca. Tengo AstraZeneca en este centro de votación. Entonces, mire, ¿qué vacuna quiere ponerse? AstraZeneca. Perfecto. Entonces selecciona AstraZeneca. Pero internamente ellos saben que ese AstraZeneca que están colocando el día de hoy corresponde a la asignación 15 que nos hicieron al centro, porque solo así se lleva el control de las vacunas que estamos aplicando, por temas de la fecha de vencimiento de la vacuna, por temas de cantidad de cuántas vacunas quedan de este lote, entonces ellos, para poder, yo como me visualizo ese sistema es, antes de comenzar a atender, yo tengo que tener cargado cuántas vacunas tengo y de qué tipo en el sistema. Y la señora que los atiende ahí o la persona que los atiende ahí, a usted le toca Moderna, Moderna, pero ya ahí ya tiene mapeado de qué ID de asignación es esa vacuna Moderna que le van a estar colocando. Entonces, esa pantalla tendría que mandarle al Store Procedure los valores de la asignación. Entonces, este Store Procedure, ¿qué recibiría? ¿Qué recibe? Arroba PQI, que es Big Int, y recibe arroba el parámetro de la asignación de vacuna. Este es de tipo entero. ¿Sí? ¿Queda claro de dónde viene esta información? ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Vale. Entonces, aquí coloco as begin y un end. Voy a terminar de construir de una vez el insert. Miren, aquí voy a insertar arroba pqi arroba parámetro asignación arroba, ya no es arroba. Aquí es la fecha en la que se está ejecutando. Get date. Y entonces estoy capturando la fecha de hoy como parte de ese insert para que quede el registro de que yo me vacuné el día de hoy. Entonces, ya tengo el insert. Pero antes de esto,
me dice el problema, me dice, mire, desarrollen un store procedure que contenga una transacción. Ah, bueno, entonces lo primero que me piden es la transacción. Entonces yo voy a decir, mire, begin transaction. Y aquí le coloco el nombre, TRX reg vacunación. ¿Sí? Abro un begin, entonces aquí abro un begin try. Y dentro del begin try voy a colocar un end try. Miren, la instrucción es lo que va adentro. Ahorita estoy construyendo toda la estructura de la transacción. Miren, abro un begin try, cierro el begin try. Después del begin try, tengo que abrir un begin catch. Tengo que finalizar el begin catch. Entonces, en catch. Ah, bueno. Y entonces aquí tengo que aplicar dos cosas. En el catch, ¿qué es lo que se aplica? El rollback. El rollback. Entonces yo aplico rollback transaction, el nombre de la transacción. ¿Miren? Entonces, si entro al catch, el catch es como en programación, cuando se cae un error, el programa se lanza al catch y ahí es donde ustedes pueden capturar la información del error. Entonces, aquí funciona de la misma forma. Cuando hay un error, lo que se aplica es el rollback. Y puedo mandar un mensaje. Puedo decir, error en proceso de registro de vacunación. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo lance este error, les va a decir al usuario, miren, no se pudo registrar la vacuna para esta persona. Y entonces ahora ya tengo el rollback. Pero si tengo un rollback, yo necesito dentro del begin try, necesito tener un commit. Commit transaction, el nombre de la transacción. Y este es el esqueleto de toda mi transacción. Esta es la operación final. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no les quede claro? Ingeniero, tengo una consulta. Adelante, Javier. Así como en las transacciones, se puede verificar qué tipo de error da sin necesidad de imprimir un mensaje escrito por nosotros. Sí lo puedes hacer, Javier. Igual hay que bajarlo como que el mensaje a una variable para poderlo capturar. Pero ahí solo se mostraría así tal cual como ahí en los resultados. Es correcto. A esto te serviría, por ejemplo, que lo mandes a insertar a una bitácora Ah, ya. para que lo puedas visualizar. Ok. Porque si no, no tenés el... A menos que esto lo volvás un... Básicamente tendría que ser una bitácora para poderle devolver al usuario final un resultado sobre la operación. Porque una función no te acepta las transacciones, entonces no le puedes devolver al aplicativo de .NET, decirle, mire, ejecutado. Entonces, lo más aconsejable ahí sería tirarlo a una bitácora y a partir de la bitácora validar, se hizo, no se hizo, mandarle una respuesta al aplicativo. No sé si te queda claro. Sí. Bueno, entonces miren pues, yo voy resolviendo el problema conforme me lo está pidiendo. Miren,
Que contenga una transacción. Ya la tengo. Primera condición que me está pidiendo. Que la persona que está vacunando cuente con un registro previo para poderse vacunar. O sea, que esté inscrito en el programa de vacunación. Eso es lo que acabamos de hacer en el otro proceso. Select inscripción. Miren, lo que está diciendo es, mire, que esté inscrito. Ah, bueno. Vamos a ver entonces. Yo voy a colocar un if aquí. If existe, entre paréntesis, select 1 from tv inscripción where uy sea igual al parámetro que me están mandando. ¿Están de acuerdo? Sí. Begin, mire, y si se cumple esto, voy a hacer el insert. Entonces coloco el len. Puedo colocar un else, begin y un end. Y aquí puedo mandar a una bitácora o puedo mandar a un print error. La persona no se encuentra inscrita. Entonces no va a ser el insert. Si aquí no aparece un inscrito, se salta, se viene al else, imprime el error y no va a aparecer nada, no va a ser la operación. Bueno, entonces en ese punto ya resolví esto, miren. Vale, ahora dice, si la persona ya se ha vacunado con anterioridad, se debe validar que la vacuna que se está administrando no sea del mismo tipo de la que ya se colocó con anterioridad. Entonces, aquí yo lo que hago es validar que yo no me esté poniendo del mismo tipo la vacuna. Y entonces yo digo, bueno, entonces tengo que abrir dentro de este begin, porque aquí ya pasé esta validación, voy a validar if not exist select 1 from. ¿Sobre qué tabla tendría que validar eso? La tabla de asignación de vacuna. Correcto, miren esta tabla. Porque este ID es el que me identifica a mí qué vacuna es la que me están poniendo o qué es la vacuna que me dieron. Entonces, yo con esto estoy validando que no tenga el mismo tipo de vacuna. Y entonces TV asignación vacuna. Entonces digo select 1 from TV asignación vacuna where asignación, ID asignación sea diferente arroba P asignación. Entonces aquí begin y aquí end. Entonces aquí la validación cambia, ya no es exist. Aquí era exist para decir si está registrado. Aquí es not exist para decir que no se haya puesto la misma vacuna. Entonces, de lo contrario, else begin end, y entonces de lo contrario yo voy a lanzar un error. Print error. El
la persona ya fue vacunada con este tipo de vacuna. Entonces, yo tengo aquí esto. Ya con eso ya validé que se haya registrado y que no se le haya puesto la misma dosis. Vengo a mi enunciado y me dice, pregunta 4, disminuir el stock del centro de vacunación, la dosis aplicada. Como yo estoy en el modelo, yo estoy registrando en esta, estoy diciendo la ID de asignación y el ID de asignación es único. Vean aquí, select asterisco from TV asignación vacuna. ID de asignación, este es único. Entonces le voy a disminuir a la tabla el valor. Entonces yo voy a decir update date TV asignación vacuna set stock es igual a stock menos una vacuna, que es la que me estoy poniendo, where ID asignación sea igual a la arroba asignación que me están mandando. Y entonces ya tengo todo armado para poderlo ejecutar. Selecciono mi store procedure. F5, todo funcionó correctamente. Aquí estamos. Les mandé en el chat, les mandé el store procedure. Y entonces aquí yo voy a colocar, lo voy a hacer arriba para que pueda ver. Aquí miren por qué, así veo el usuario. Entonces miren pues, SP execute, SP reg vacunación arroba no, el CUI. Voy a mandar el CUI 77, la asignación número 1. Lo ejecuto y me dice, mire, error, la persona no se encuentra inscrita. Eso es porque en la tabla de inscripción no se encuentra. Entonces aquí yo tomo mi CUI, que yo sí estoy inscrito, lo voy a colocar, digo que quiero de la asignación de vacunas 1, y le digo F1, la persona ya fue vacunada con este tipo de vacunas. Veamos si es cierto. No, registro vacunación. Vamos a ver, registro vacunación, le estoy mandando este. La persona ya fue vacunada. Entonces, aquí me está fallando esto. No, vamos a ver, asignación. Asignación vacuna. Yo creo que aquí el error está... Me hace falta colocar, miren, estoy validando la asignación, por eso es de que me está devolviendo que ya estoy vacunado, pero no es solo la asignación, sino es el CUI y la asignación. Aquí me faltó, miren, colocar where de la persona
sea la que ya está vacunada, no que cualquier persona que se haya puesto esa vacuna. PQI, coma, ID de asignación, es el otro campo. Entonces voy a eliminar mi procedimiento, procedure, SP, reg, vacunación. ¿Sí les quedó claro por qué me lanzó el error? ¿Les quedó claro? A ver, Daniela, explíqueme por qué me lanzó el error. Daniela Karina. Sí, es que eso estaba tratando de analizar, no logré ver el error. El error que me da es este, miren. Ah, no, ya lo eliminé, pero el error que me daba, si quiera lo vuelvo a generar. Ah, bueno, aquí ya se va a corregir. Me decía que no se había podido ingresar porque ya estaba vacunado. Entonces, cuando yo voy a registro de vacunación, veo que pero solo tenía dentro de la consulta el ID de asignación validado, sin el CUI. Entonces, cualquiera persona que se colocara esta vacuna de este lote, ya no se podía nadie más colocar la vacuna porque ya decía que ya estaba utilizado. Entonces, lo que yo agregué es que también se valide el CUI. Entonces ya es la persona, que la persona con CUI tal tenga ya la dosis aplicada de esta vacuna. En ese momento sí ya se puede hacer esa parte. Entonces yo aquí tengo que volver a ejecutar. F5, CUI no es válido. TV asignación vacuna. Es que aquí tampoco va para esa tabla, miren. Aquí sería para TV registro vacunación, porque ahí es donde consta si la vacuna está aplicada o no. Ahí es donde yo voy a ir a colocar cada vez que alguien se vacuna en registro vacunación. Entonces voy a la tabla de registro de vacunación, valido si este CUI, si esta persona ya se vacunó y si sobre todo si ya se vacunó, si se está intentando vacunar con la misma dosis. Si no existe, quiere decir que no, o ya existe dentro de la tabla, pero es con otro tipo de asignación, es otro tipo de vacunas, entonces lo permite. Pero si existe, ya me dice que no es posible poderse vacunar. F5, les vuelvo a actualizar el procedimiento. Y ahora vuelvo a intentar. F5, miren, ahora sí me dice 2 filas afectadas. Vamos a ver. Entonces, primer registro, vacunación. Miren, ya aparece el 159 que es mi CUI. Ya dice que yo me vacuné el 16 de octubre de 2021 y me puse del lote de vacunas 1. Y aquí, este es como el ID del registro de vacunación. Ahora, ¿dónde más se actualizó? Se actualizó la tabla TV asignación. Select, asterisco from, TV asignación vacuna. Y aquí, ¿qué era lo que tiene que pasar? Que se tuvo que haber disminuido el stock. Miren, cantidad 3,000, que fue la que me asignaron, y mi stock ahora se mantiene a 30,000 y ahora se mantiene a 29,900. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Vale. Perfecto. Ahí ya tenían 20 puntos más. 20, 30, 35 puntos en lo que hemos resuelto hasta el momento. ¿Estamos claros?
Permítanme un minuto, solo voy a tomar un poco de agua. Permítanme. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver el siguiente tema del día de hoy. Y para eso Se le escucha necesito cortado. que ejecuten los scripts que les trasladé en el WhatsApp. De prueba, hagámoslo sobre esa misma base de datos, por favor. Ya estamos, jóvenes. Ustedes van a tener estos scripts que yo les estoy mostrando en pantalla en este momento. Carga con índice. Permítame un minuto, jóvenes. Bueno, miren, pues necesitamos ejecutar los scripts. Tengo info, la tabla info y la tabla información. ¿Ya tienen los scripts? ¿Tenemos que crear una nueva base de datos o se usa una de las que ya creamos? En la base de datos de prueba. Ah, ok. Entonces, miren, pues voy a ejecutarlo tal y como lo tienen ustedes.
Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy son los índices, ¿sí? Cuando hablamos de índices, lo primero que se nos viene a la mente es un libro, ¿sí? Un libro donde al inicio me tiene los temas y me dice la página donde lo puedo encontrar. En base de datos es casi, es algo así, ¿sí? Donde yo genero índices para optimizar las consultas. Aquí yo genero un índice, es como una forma de ordenar la información de tal manera que cuando yo haga la consulta, yo sepa a partir de dónde debo de comenzar a buscar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes hacen una búsqueda sobre una tabla, por lo general, lo que se hace si no tiene índices es algo que se conoce como full scan. Full scan es recorrer todos los registros, porque ustedes le ponen select asterisco where correo electrónico sea igual a JCRR y se va a ir con todos los registros revisando cuántos correos JCRR existen. Aquí el problema es que se recorre toda la tabla. ¿Qué pasa si esa tabla es, por ejemplo, la base de datos del RENAP? Tienen 17 millones de registros que tienen que ir a recorrer. A pesar de que el registro lo encontraron en el primer registro que buscaron, de todos modos van a tener que recorrer los 17 millones para ver si no hay más. Y entonces, esos tiempos de búsqueda, cuando ya los metemos en un query ya más estructurado, disparan el rendimiento de la base de datos y ya generan demasiada carga para la base de datos. Entonces nace este tema de los índices y los índices al final de cuentas es una forma de mantener ordenada la información. Un ejemplo de cómo pueden ver esto, si se dan cuenta, la información que les estoy trasladando es exactamente la misma, miren. Amanda, Armando, Adriana, ¿sí? Con QI distintos. Y aquí miren, Amanda, Armando, los mismos QI, pero en tablas distintas. Lo único que yo cambié en el script es la tabla a la que van a ir a caer. Bueno, si yo veo la diferencia entre una tabla y la otra, aquí la tabla info tiene el QI como llave primaria. Esa es la única diferencia. Aquí la tabla información no tiene un QI. Entonces, si yo hago select asterisco from información, me aparece la información tal y como la fui mandando a la base de datos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo lo veo de este lado? Miren. Ah, no, aquí ya no me salió la información del mismo lado. Miren, Amanda, ahora el primero que sale es Mirna. Y si me doy cuenta en los QI, están ordenados. Miren, 83, 89, 67. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque en una llave primaria ordena el QI según de forma descendente a ascendente. La mitad de la parte de lo que me dijiste es cierto, la otra parte no. Que ordena la información, ya lo vimos, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vengo y selecciono la tabla, miren, Alt F1, Alt F1, yo veo la descripción de toda la tabla, miren, info, y me dice QI, me dice que es una llave primaria, sigo viendo y miren, me aparece el tema del índice, ¿sí? Me aparece ya un index name, esto es un nombre que le puso automáticamente, y en la descripción me dice que es un índice de tipo cluster.
Bueno, entonces aquí ya entramos a ver el tema de índices. Cuando yo les decía, un índice es una forma de ordenar la información en la base de datos para encontrarla más rápido, para no tener que recorrerla toda. Si yo tengo un índice sobre el apellido y busco Herrera, yo voy a comenzar a buscar en la base de datos a partir de la H, por ejemplo. Y entonces yo ya no voy a leer en la base de datos todos los apellidos A, B, C, D, E, F, G. Ya no los leo, sino yo ya sé que voy a iniciar desde la H, a buscar el Herrera, porque toda esa información está ordenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo creo una llave primaria, automáticamente me genera un índice de búsqueda sobre la llave primaria. Eso quiere decir que ordena la información por la llave primaria. ¿Hasta ahí están claros? Sí. Bueno, ahora les digo, hay dos tipos de índices, clustered y no clustered. ¿Cuál es la diferencia? Cluster es como que la organización general de la tabla. Por lo general, cuando ustedes crean la llave primaria, se le genera un índice cluster. ¿Qué significa eso? Que la información, cuando yo la visualice con un select asterisco from TV info, se me muestra ordenada únicamente por la llave primaria. Una tabla no puede tener más de un índice clúster. Por ejemplo, yo no puedo, si se dan cuenta aquí, yo no puedo tener ordenada la información por el número de CUI si también tuviera un índice clúster por apellido, porque entonces ya pierdo el ordenamiento de esto. Entonces, una tabla solo puede tener un índice de tipo clúster. Del tipo no cluster, yo puedo tener n cantidad de índices. Yo puedo tener un índice que sea por CUI, por nombre y por apellido, y los tres campos al mismo tiempo. Y entonces lo que va a hacer esto es que va a ser un tipo de ordenamiento por los CUI, después por el apellido y por el nombre, por ejemplo, y va buscando de organizar esa información de esa forma. Entonces va a poner todos los CUIs de menor a mayor y dentro de esa categoría todos los H. Entonces los va a ordenar en orden alfabético y de tal forma que Herrera va a estar antes de Hurtarte y eso me va a modificar la combinación ahí. Y también si hay otro Hurtarte y hay un Juan y hay un Carlos, Carlos va antes de que Juan y entonces eso me va dando las combinaciones de cómo ordenar. Yo puedo generar los n índices que yo crea o que considere necesarios. Pero estos van a ser de tipo non-cluster. Cluster, solo uno, que es por lo general cuando uso llave primaria, ese es el índice cluster. Non-clusters ustedes los definen. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, ahora, lo importante de esto es entender para qué sirven los índices. Los índices sirven para hacer más veloz la consulta a nivel de la base de datos. ¿Sí? Si yo hago búsqueda, por ejemplo, en el RENAP, ustedes llegan y quieren imprimir el certificado de nacimiento de su hijo. Le van a preguntar, mire, ¿y cómo se llama su hijo? Hace una búsqueda por nombre. Se llama Javier Andrés. Javier Andrés. Hay 10,000 Javier Andrés en la base de datos de RENAP. Apellidos. Herrera hay otros 50. De los 10,000 hay Javier Andrés Herrera, hay 1,000. Entonces, en esa base de datos hay que buscarlo de diferentes formas. Usted se sabe su número de EPI mejor y así busco todos los hijos que usted tenga asociados. Mi número de EPI es tal. Entonces puedo tener un
índices sobre el CUI del padre, sobre el CUI de la madre, para ir a buscar esa información. Entonces, dependiendo de las necesidades de búsqueda y del tamaño de la base de datos donde estén buscando, ustedes van a crear sus índices. Ahora bien, no se trata de crear 30 índices en una tabla, porque todo tiene un impacto, ¿sí? ¿Dónde creen que se da el impacto cuando tengo muchos índices? ¿En qué proceso? ¿En qué proceso creen que se ve ese tema? En la búsqueda. No, en la búsqueda se va a optimizar. Ok. ¿Dónde es donde se ve el impacto cuando tengo muchos índices? El impacto se ve, jóvenes, al momento de hacer el insert en la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando ingresen el CUI, si a la persona viene el CUI que van a registrar, está en medio de estos dos, se hace un corrimiento, se coloca entre la posición 7 y la 8, se corre todos los demás, se mete aquí el 8 y aquí se coloca el CUI. ¿Sí? Y aquí se dice, miren, Javier Andrés Herrera. Ahí hubo un ordenamiento, pero si en esa misma tabla hay un índice por el padre, después de hacer ese ordenamiento que hice por Javier Andrés, voy y en el índice del padre tengo que ir a hacer la correspondencia del padre con el hijo para que también esté relacionado. Y entonces hay otro ordenamiento. Y si después yo tengo también índices de búsqueda sobre el nombre, entonces también se hace ese ordenamiento. Hay un nuevo Javier Andrés, ahora ya no son 10,000, sino son 10,001. Y entonces se va a reestructurar esa tabla. ¿Cómo se llevan esos índices non-clusters? Al final de cuentas lo debe llevar como una tabla a nivel de base de datos. Entonces, conforme yo tenga más índices, voy a tener tablas que no las estoy viendo, pero que existen para hacer ese ordenamiento de la información. Y el proceso de inserción es el que se vuelve lentísimo, porque entonces ordena por el CUI del niño, por el CUI del padre, por el CUI de la madre, por el nombre del niño, por el apellido del niño, y entonces está haciendo una serie de ordenamientos de la información que vuelve, que también tiene un impacto sobre el rendimiento de la base de datos al momento de estar haciendo los inserts. ¿Cuántos niños no registras RENAP diariamente? Y todos esos se está organizando la información para poderlos buscar. Entonces, mucho ojo con este tema. Yo los traigo aquí al foro para que ustedes lo conozcan, para que ustedes sepan que existen herramientas. Lo que les toca a ustedes es evaluar dónde las pueden utilizar. La semana pasada hablábamos de esto con el tema de triggers y uno de sus compañeros me decía, mire, sí, ingeniero, pero depende en dónde va a usar los triggers, porque si se los mete en una tabla transaccional, por ejemplo, si estamos registrando cada uno de los productos vendidos por Walmart, imagínense todos los cajeros y la cantidad de productos que hace Walmart, y nosotros sobre eso le metemos un trigger que vaya a la base de datos y registre producto por producto, que actualice el stock y que haga el registro de bitácora, matamos a la base de datos. De la misma forma, les digo, los índices son una buena herramienta cuando tenemos consultas muy pesadas que se están demorando mucho y es un mecanismo para agilizar el tiempo de consulta. Pero tampoco puedo usar de esta herramienta porque si no también el impacto se va a ver en la base de datos al momento de hacer el insert. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? Ingeniero, Adelante. ahí entonces, si nosotros tenemos otra columna en donde podamos identificar esta cuestión en la tabla de información, solo le colocamos la sintaxis cluster para hacer también un índice, parte de la llave primaria. No. El índice es otro tema, la llave primaria.
Cuando venís vos y le creas una llave primaria, automáticamente se le genera el índice. Ahora, vos podés tener una tabla sin tener llave primaria y que vos crees el índice y le decís que es de tipo non-cluster y entonces ya te lo va a ordenar. Ahorita vamos a ver cómo se crean esos índices. Me gustan, vamos a ver. Antes de pasar a eso, miren, seleccionen select asterisco from info, a la par de este chequecito del execute, hay un cheque, hay un como diagrama. Miren, y aquí les aparece el 100%. Aquí, select asterisco from información, F5, perdón, selecciono esto, como flujo de trabajo, es el plan de ejecución. En el plan de ejecución me dice cómo se ejecuta la consulta. Si se dan cuenta, cuando lo hago sobre la tabla información, me hace un full scan sobre la tabla. ¿Eso qué significa? Que yo toda consulta que haga sobre la tabla información, tengo que recorrer la totalidad de registros. Si esa tabla es la tabla del RENAP de personas, 17 millones de registros tengo que leer para hacer esa consulta. Cuando yo tengo, por ejemplo, la información, miren, y tengo y muestro su plan de ejecución, me dice que aquí tengo un índice que es lo que me va a permitir a mí optimizar esa búsqueda. Entonces, de esa forma es como funciona el índice. Ahora, ¿qué herramientas poseo yo para verificar cuáles tablas tienen índice? Primera herramienta, selecciono la tabla, Alt F1, y aquí me muestra en la descripción de las propiedades todos los índices que tengo sobre la tabla. Adicional a esto, tengo un store procedure, execute, SP, store procedure, help, index, y le tengo que decir qué tabla quiero evaluar, tb info. Y entonces, miren, me dice, mire, usted tiene solo un índice de tipo cluster y que va asociado a la llave primaria y el campo que está indexado es el QI. Si yo quiero agregar otro índice, yo puedo decir, miren, create index idx info idx info, y le voy a decir que este índice es sobre la tabla sin apóstrofe, tv info, o sea, sobre la tabla info voy a crear el índice y le tengo que decir qué campos componen este índice. Correo. Y entonces selecciono, le doy F5 y me dice, miren, ya creó un nuevo índice. Consultemos el execute. Y vean, ahora ya me aparece que este IDX info es de tipo non-clustered. ¿Sí? Y entonces ya tengo un índice de búsqueda sobre el correo. Si yo digo select asterisco from tv info where correo da igual a ver, correo sea igual a este. Si yo veo mi plan de ejecución, me dice que ya, vamos a ver, si ya tengo el correo. Lo que les quiero mostrar es que me aparezca la segmentación, pero
Sí. Me aparece que, por ejemplo, aquí, cuando yo vengo y quiero buscar un correo, me dice, mire, se va a ir por el índice IDX Info. Quiere decir que su consulta ya no va a recorrer todo porque aquí estoy diciéndole, mire, me voy a ir sobre un índice a hacer la búsqueda. Yo no le dije aquí sobre qué índice lo quiero hacer. Ya automáticamente me está identificando que como es el correo, yo tengo un índice por el cual me voy a estar yendo a hacer esa búsqueda. ¿Dudas que tengan, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Sí. Bueno, y lo mismo, una tabla que no tengan ustedes índice, ya pueden generar su índice. A ver, información, y lo quiero por CUI. Este no tiene llave primaria. TV información, no se encuentra, dice, vamos a ver. Escribe mal TV información. Información, dice ahí. Le digo, miren, dice que ya aparece, selecciono Select asterisco información. Como este no fue asociado a la llave primaria, tengo que ver execute sp help index TV información. Me lo generó de tipo non-cluster. Vamos a ver. Top index IDX información. No me acuerdo la sintaxis de esto que tengo que dar de las dos. No me acuerdo cómo eliminarlo porque tengo que eliminar las dos cosas, pero si quieren vamos a ver. Miren, aquí ya tengo, info, es información por el CUI, pero ahora tengo que registrar toda la información.
Vean, ahora como le coloqué que era de tipo clúster, me ordena la información, ¿sí? Aquí miren, yo le puedo decir de qué tipo es. Si no le coloco el tipo, por default me lo genera non-cluster. ¿Estamos claros? Estamos claros. Va. Bueno, esos son los índices. Siguiente. Siguiente tema. El siguiente tema es otro componente que hay en la base de datos y que ustedes pueden utilizar, que son los jobs. Los jobs son trabajos programados que ustedes dejan en la base de datos con los cuales van a ir... los jobs se utilizan para hacer tareas fuera de horario, por ejemplo. Yo puedo dejar programado, por ejemplo, la ejecución de un backup. Todos los días a las 2 de la mañana que se haga un backup de la base de datos. Es una tarea. Hay un proceso complicado que es pesado para la base de datos que no se puede ejecutar en horario laboral, se programa para la noche. Entonces, cuando ustedes en su empresa existe un proceso que se tiene que ejecutar en la noche y diga a su jefe, miren, Anderson se queda aquí y a las 2 de la mañana ejecuta el proceso. Primero ya sabemos, ustedes ya saben que ya no necesitamos estar presencialmente en una empresa para dar un botonazo. Ya se puede hacer por medio de una VPN, se conectan a su computadora y desde ahí le dan el botonazo, de tal forma que desde su cama, a la par de su cama, ustedes le dan ese botonazo. Pero adicional de eso, ustedes tienen que saber que la base de datos cuenta con tareas que yo puedo dejar programadas para que se ejecuten a tal hora. Y esos son los conocidos jobs. Entonces, ¿queda claro para qué sirven los jobs? ¿Sí queda claro para cuándo vamos a utilizar los jobs? Sí, se comprende. Vale. Entonces, miren pues. Yo tengo... Quiero ver qué tablas tengo aquí. Datos de pruebas. Voy a generar una tabla. Ya tengo esta tabla. Yo tengo una tabla. Lo que voy a hacer es simular un proceso que se ejecuta en la base de datos a determinada hora y que me deja un registro en la base de datos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la estructura de esta tabla que ustedes tienen aquí. Si quieren, generemos una. Create table TV monitoreo y le voy a ir agregando los campos. Primero voy a agregarle un campo ID, que es un int y que es un identity, la que se va autogenerando, y esta va a ser la llave primaria. Y identity, ya no sé cómo se escribe. Vamos a ver. Identity. Ahí está. Bueno, y aquí voy a registrar la fecha y hora de ejecución. Entonces coloco fecha, que le voy a hacer un datetime y un mensaje. Mensaje, que es un nvarchar de 500. Creo mi tabla. ¿Sí? Y entonces, ahora antes de pasar al job, voy a comenzar a definir la programación que voy a estar conteniendo como parte de ese job. Y entonces yo voy a decir,
a declarar mis variables. Vamos a ver, declare. Voy a colocar variables para el mensaje, para llenar. Declare arroba usuario, que este es de tipo nvarchar de 100, de 50. Voy a decir que voy a declarar la variable fecha en varchar de 50 y voy a declarar la variable hora, que es nvarchar de 50. Lo que voy a ir es construyendo un mensaje ad hoc. Yo ya sé que con el datetime yo voy a capturar la fecha de ejecución, pero lo quiero colocar como parte de un mensaje. Entonces voy a decir, declare estas variables, las voy a comenzar a llenar. Set arroba usuario es igual a arroba usuario va a ser igual a system user. Ahí capturo el usuario de base de datos que está haciendo el proceso. Set arroba fecha va a ser igual a capturar la fecha del sistema y lo voy a convertir en varchas. nvarchar de 50, convierta a un nvarchar de 50 la fecha, get date, coma, el formato en que quiero que me devuelva la fecha. Por ejemplo, miren, ustedes tienen la fecha de esta forma, pero dependiendo del formato, ustedes pueden capturar la hora, pueden capturar la forma en la que se muestra la fecha. Entonces, la fecha, yo quiero el formato 108, que es mostrar la fecha por año, mes, día, si no mal recuerdo. Entonces, si gustan, probemos. Print, arroba fecha. Digamos, miren, el 108 es la hora. Entonces, 103 debe ser la fecha. ¿Sí? Aquí tengo la fecha. Entonces, me muestra el día, el mes y el año. Entonces, esta fecha, yo la estoy convirtiendo a un varchar. ¿Claros en lo que estoy haciendo hasta el momento? Sí. Set arroba hora es igual y lo mismo, solo que ahora la hora ya vimos que la obtengo de el formato 108. Entonces aquí tengo print arroba hora. Válido. Vean, ya tengo la fecha, ya tengo la hora y entonces lo que voy a hacer es, aquí voy a agregar una variable más. Voy a decir arroba mensaje. Y entonces le voy a decir set arroba, aquí me faltó, nvarchar de 500. Arroba mensaje va a ser igual al mensaje que voy a colocar aquí. Ejecución. Formación, ejecución de job o usuario, 2 puntos más, y aquí le coloco arroba usuario, más fecha, 2 puntos más arroba fecha, más hora, 2 puntos, más arroba hora.
Entonces yo ya estoy construyendo. Si quieren voy a ver cómo se va a mostrar. Mensaje. Quito la fecha. Y veamos cómo se está construyendo. Miren, aquí es el mensaje que yo voy a ir a guardar a la base de datos. Es un mensaje personalizado. Entonces, en lugar de imprimir el mensaje, yo lo que voy a decir es insert into TV monitoreo. No me acuerdo qué campos tiene. Uno tiene el ID fecha, ese es automático. Fecha, mensaje. Le voy a decir values. Le digo fecha. Sys date time. Creo que es función. Lo tengo que colocar entre paréntesis. Y le voy a decir arroba mensaje. Inserto. Voy a aclarar mensaje porque no seleccioné todo. Válido. Miren, a las 10:35 con 35 segundos ejecuté esto. Verifiquemos. CL asterisco front TV monitor. Yo lo que primero tengo que realizar, jóvenes, es validar que la programación funciona. Si la programación funciona, ya solo es de crear el job y eso ya es más automático. Vean, 10:35 se ejecutó. ¿Hasta ahí tenemos dudas de lo que estamos haciendo? Ahorita todavía no hemos entrado en jobs. Esto que estoy programando es lo que va a realizar mi job, la tarea que va a hacer mi job. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? Bueno, miren, aquí me dijo el usuario que ejecutó es el usuario SA. Vale, entonces ahora sí vámonos al job, pero el job se programa a nivel del servidor de la base de datos, ya no dentro de la base de datos. Entonces, si ustedes están aquí, ojo aquí también, la opción de jobs no está disponible en la versión express. La versión express es básicamente haga sus consultitas y listo. Ya las opciones para hacer el tema de los jobs está en la versión developer. Entonces, ojo con eso si no les aparece. Si no les aparece, ahorita no se compliquen. La intención del día de hoy es que ustedes conozcan que existe una herramienta que hace esto y que yo puedo hacer esto, esto y esto, para que cuando les toque en la vida real, usted sepa, un job, yo ya sé cómo hacerlos, ya tengo la noción de cómo se va a hacer. Entonces, si les aparece en el servidor de base de datos, ustedes se van a ir a la opción que dice SQL Server Agent. Le damos clic, ahí aparece Jobs, le doy Nuevo Job, clic derecho, Nuevo Job, y le vamos a poner el nombre. Job Monitoreo. Esa parte, en el general, solo le voy a poner el nombre. En el step, en el paso, es donde se configura lo que yo voy a realizar. Ahí es donde están las instrucciones. Le tengo que colocar el nombre al paso. Le voy a decir monitoreo. Monitoreo constante. Por decirles algo. Aquí selecciono, dentro del paso, selecciono la base de datos donde lo voy a ejecutar, sobre la base de datos de prueba. Y aquí en esto es el comando. El comando es las instrucciones SQL Server que ustedes van a colocar. Aquí podrían poner las instrucciones para generar un backup de manera automática y recurrente. Aquí está, miren, lo que nosotros ya validamos que funciona, lo coloco aquí. Monitoreo, simple, le digo OK. Ya hice el paso. En el paso es lo que yo
programa que se va a estar realizando. Y en el schedule, que es el calendario o la programación, yo aquí genero una nueva programación. Y aquí digo SH monitoreo, es el nombre que le estoy colocando a mi plan de ejecución. Y aquí me da las opciones. Miren, diario, semanal, mensual. Si hay algún proceso, por ejemplo, los procesos de cierre de fin de mes, yo puedo configurarlo de manera mensual. ¿Sí? Si hay algo que se ejecute, por ejemplo, un backup, full backup todas las semanas, selecciono un que se ejecute cada semana. Si yo quiero una actividad que se haga todos los días, yo le digo diario. Y aquí me dice dos opciones. Me dice ejecutar a partir de tal hora. Yo puedo decir, mire, ejecutar a partir de las 2 de la mañana. O le puedo decir ejecutar a cada cuánto. Ejecutar a cada cuánto y me da la métrica. Mire, horas, minutos y segundos. Horas, porque yo ya le dije que es una ejecución diaria. Yo le voy a decir minutos. Ocurre cada minuto. ¿A qué horas va a iniciar esto? Son las 10:40. 10. Vamos a ver, 10:41 le voy a poner. 10:42 lo voy a poner para que me dé tiempo. Miren, 10:42 y termina a las 23 horas con 59 minutos. ¿Cuándo inicia? El 16 de octubre. Y entonces le digo OK. OK y listo, se ejecutó. Vean, select asterisco from monitoreo. Este es el único registro que yo tenía que ejecuté para probar que funcionaba. Le dije que a partir de las 10:42. Entonces, en el servidor de la base de datos, él viene y está pendiente del cambio de minutos. 10:41, 10:30, tenemos 30 segundos antes de que se ejecute. ¿Dudas que tengan del concepto de los jobs? Por mi parte, no. Se comprende. Perfecto. Miren, 10:42. Entonces vengo, reviso. F5. Miren, ya tengo un nuevo registro en la tabla. Y si se dan cuenta, cambia el usuario. Ya no es el SA el que lo estoy ejecutando porque ya no es mi sesión la que lo ejecutó, sino es el servidor. Y entonces el usuario que ejecutó es el SQL Agent. ¿Sí? Entonces, con esto, si yo reviso los procesos, yo sé que esto viene producto de algo programado que yo dejé en la base de datos. Aquí tengo el Job Activity Monitor, que me va diciendo todo los jobs que tengo en la base de datos que están activos y cuál es el estatus de su ejecución. Miren, success quiere decir que funcionó. Perfecto, entonces si funcionó, nítido. Vamos a ver, 10:43 ya cambió, selecciono y vean, ya tengo mi tercer registro. Veamos qué pasa si yo ahorita digo drop table TV monitoreo. Exitoso, 10:43. Vamos a ver, esperar que pase el minuto y vemos qué pasa con el job. Vean, esta tabla ya no existe porque ya la eliminamos. 43, 41, 20 segundos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa? La tabla no existe.
Job Activity, aquí ya me muestra, miren, que hay un proceso, un job que falló. Y entonces ya ahí ya les toca a ustedes ir a investigar por qué falló. Pero es así, de esa forma funcionan las tareas en la base de datos. Ustedes pueden dejar procesos muy cargados para que se ejecuten en la noche y al día siguiente ustedes lo que tienen que llegar a hacer es ir a revisar el Job Activity para que les dé un resumen de si se ejecutaron correctamente todos los procesos. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se transmitió la idea de los jobs? Si el job, o sea, en esa ventana nos dice que ha fallado, hay forma de saber por qué. O sea, como cuando nosotros usamos el query y nos sale un mensaje, nos da lo mismo ahí. Sí, aquí tenés que ir a investigar. Incluso vos le podés colocar notificaciones que te mande alertivos por error cuando falla y que te mande el mensaje. Y aquí Ah, o sea está, que, le ajá. activas si querés que te guarde la información del por qué falló en el Windows Application Event Log para que te quede en el log, pero ya el sistema operativo. Aquí te da un montón de opciones de qué puedes hacer cuando falla. Ahorita porque no teníamos cómo recolectar, pero por ejemplo yo te puedo decir, mira, le vamos a escribir al Windows Application Event Log. Y entonces los eventos del sistema operativo vas a ir a ver el detalle de por qué falló. Ah, ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Solo siguiendo la duda anterior, y digamos, lo mismo puede pasar cuando, digamos, en vez de fallar, sí hace el trabajo bien, sin novedad. Sí, ahí te da opciones. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Sí, tiene alertas. Vamos a ver. Notificaciones when job fail. Si se ve, por ejemplo, aquí, mira. Aquí también le puedes decir que te notifique si es exitoso. Por ejemplo, puedes ir a imprimir al log del sistema operativo también si el log es exitoso o solo si querés los job fails o cuando se complete el proceso. Entonces ahí vos configuras qué es lo que querés, tanto que falle o que sea exitoso. Que le mande, por ejemplo, a nóminas después de que a fin de mes genere la planilla, que le mande un correo notificándole que ya ha finalizado el proceso de planilla. Entonces todo esto lo puedes ir configurando. Tenés opción para tanto para lo exitoso como para lo fallido. Ok. ¿Estamos claros, jóvenes? Si están claros, les recuerdo, próximo sábado tenemos una actividad en clase grupal que tiene punteo, por lo que recomiendo que se organicen con sus equipos de trabajo. Vamos a estarla desarrollando en el periodo de clase. ¿Y qué es lo que vamos a estar trabajando? Yo les doy un modelo de datos, les solicito que hagan ciertas consultas, que creen triggers, que creen usuarios y le asignen los permisos correspondientes, que el usuario que se va a llamar tal solo tenga permisos para tal y tal tabla, que pueda hacer esto y aquello. Eso es lo que vamos a estar evaluando. Entonces, mucho el tema de permisos y de triggers, aparte del tema de consultas, que eso ya lo deberían de manejar bien. ¿Estamos claros, jóvenes? Ah, por cierto, se me olvidaba, con ustedes quedó una tarea pendiente la semana pasada, pero no les creé el link
en la plataforma. Ahorita les voy a generar el link y les voy a dar todavía una semana más para que ustedes no, ay, no lo hice y estemos corriendo, pero inténtenlo hacer. ¿En qué consistía esa tarea? Nosotros generamos triggers la semana pasada y esos triggers registran el valor anterior y el valor actual. Pero eso nos funcionó perfectamente cuando yo digo update, TV empleado, set correo es igual a tal. Cuando es un registro funciona perfectamente. El error o el inconveniente está cuando yo manejo múltiples actualizaciones, actualizo un bloque de registros. Yo voy a decir update TV empleado, set correo igual a nulo. Le estoy eliminando los correos a todos los empleados. Llevar eso a la bitácora, valor anterior, valor nuevo, ya no es tan fácil. Ya solo me aplicó, hicimos el ejemplo, solo me había aplicado el último registro. Entonces, su tarea era poder hacer el registro en mi bitácora de manera que me registre todo el bloque de cambios. Si ustedes tienen que reconstruir la bitácora, pueden hacerlo. Si ustedes logran llegar a construir un proceso que me alimente la misma bitácora, pueden hacerlo. Pero yo lo que necesito es que me quede una huella de cómo estaba antes, cómo quedé después de la actualización, y si no importa si mando 1 o n registros. ¿Estamos claros? Bueno, si están claros, fue un gusto para mí el día de hoy. Nos vemos la siguiente.